Hola, yo les vengo a presentar la exposición de aparatos de mando, regulación y control de relés. Uno de los temas que abarca esto son los sistemas de mando, lo cual es como un concepto de para el manejo de los equipos o cuadros de contactores es necesario emplear una serie de aparatos que le podemos dividir en los siguientes sistemas: mando permanente, mando instantáneo, mandos particulares y dispositivos de control. Mando permanente. La principal característica de los sistemas de mando permanente radica en que al accionar el dispositivo de puesta en marcha permanecen en esa posición hasta que se actúa nuevamente sobre ellos. Además, permiten simplificar bastante los esquemas de mando, como los circuitos al permanecer cerrados mantienen en tensión todos los elementos que alimentan hasta que se actúe de nuevo sobre el mando para realizar la parada. Como ejemplos tenemos interruptores, conmutadores, actores, pulsador de llaves, etcétera. Y luego sigue el segundo mando, que es el sistema de mando instantáneo. Los sistemas de mando instantáneo tienen la particularidad de recuperar la posición de reposo en el momento en que cesa la fuerza que se ejerce sobre ellos. Podemos destacar los pulsadores ya a finales de carrera. El siguiente es mando particular, que son aquellos dispositivos que abarcan varios movimientos, ya sea de forma independiente o forma simultánea. Y uno de los siguientes son los de paradas de emergencia. Es una medida que se adopta como respuesta a situaciones en las que puede haber peligro para personas o instalaciones. Esta detención puede afectar una maquinaria o a una zona, o llegar incluso a producir la parada total de una fábrica o industria. La parada de emergencia puede provocarse actuando sobre el circuito principal, el de mando, en reguladores por circuitos electrónicos o autómatas programables. Pues lo que quiere decir, pues el sistema de emergencia, pues como su mismo nombre lo dice, parada de emergencia, y es para parar toda la maquinaria de una industria o del área donde depende de donde se esté implementando, pararlo para evitar personas lesionadas o una situación de riesgo potencial. El siguiente tema es interruptores de señalización de posición electromecánicos. Los interruptores de posición electromecánicos, conocidos familiarmente como finales de carrera, se dividen en los siguientes dos grupos: interruptor de control, cuyo papel consiste en detectar la presencia o el paso, se conectan en las entradas de la unidad de tratamiento de datos. Y el segundo sistema es interruptor de potencia. Insertados en las fases de limitación en los aparatos de accionamiento, generalmente su función se limita a la seguridad. Deben tener las cualidades siguientes estos sistemas: seguridad de funcionamiento, alta precisión en el punto de accionamiento, ser inalterable a las perturbaciones electromagnéticas, facilidad de manejo, fácil instalación y funcionamiento preciso. Y además también constan de tres partes: el contacto eléctrico, el cuerpo y la cabeza de mando con su dispositivo de ataque. Son accionados mecánicamente y a la mayoría se componen partiendo de diferentes tipos de cuerpos. Y el siguiente tema que veríamos es interruptores de control. Los interruptores de control son dispositivos encargados de vigilar una serie de magnitudes físicas que intervienen en el proceso productivo y cuya variación han de estar debidamente reguladas para el adecuado funcionamiento de la instalación. Algunos ejemplos son controles de niveles, temperaturas, detección, etc. Un control de nivel son aparatos de control de fluidos, supervisan el nivel de un depósito y ponen en marcha o paran sucesiva y automáticamente un cierto número de grupos electrobombas en función de caudal solicitado. Y uno de sus características o sistemas es control de presión, presostatos y vacuostatos. El presostato controla la subida de la presión y cuando ésta llega al límite establecido provoca la apertura en un contacto. Y el vacuostato básicamente hace lo contrario, controla la bajada de presión o de presión procediendo a cerrar el contacto. Termostatos.
Bueno, control de temperatura o termostatos. Bueno, los termostatos son dispositivos empleados para controlar la temperatura. Van provistos de un contacto que cambia su posición cuando el valor de la temperatura alcanza el previamente establecido. Su funcionamiento principal puede provocar dos tipos de respuesta, como medio de corte de elementos calefactores o de puesta en marcha de componentes refrigerantes. Así, los termostatos pueden utilizarse para controlar la temperatura en dos áreas, por así decirlo: climatización y la industria. Climatización, sea como elemento de una instalación de calefacción o de refrigeración. En el primer caso, conecta y desconecta la calefacción para mantener la temperatura a unos niveles establecidos. Y en la industria, como controlador de la temperatura de las máquinas, herramienta para mantener una buena refrigeración. Para elegir los procesos deben tenerse en cuenta el mismo tipo de circunstancias indicadas en las causas anteriores, y sobre todo su rango en función de la temperatura que se desea controlar. Y pues el siguiente tema que veríamos es detectores fotoeléctricos. Los detectores fotoeléctricos constan de un emisor y un receptor. La detección es efectiva cuando el objeto penetra el haz luminoso y modifica la cantidad de luz que llega al receptor para provocar el cambio de estado de la salida. Permite detectar todo tipo de objetos, sean opacos, transparentes, reflejantes, etc., en gran variedad de aplicaciones industriales. Van asociados a un relé electrónico, y cuando la luz luminosa es interrumpido, se modifica la posición del contacto normalmente abierto y normalmente cerrado de dicho relé. Por su peculiaridad de funcionamiento, son aparatos que trabajan en tensión. Existen 5 tipos de sistemas de montaje en función de una serie de circunstancias. El primero de uno de estos 5 sistemas sería sistema de barrera. Este se monta cuando se trata de alcanzar longitudes largas, permite alcances de hasta 100 metros, y los objetos que queremos detectar los transparentes no los detecta. Si estos son lo suficientemente brillantes o están pulidos, el emisor y el receptor están situados uno frente al otro a la distancia estipulada. Y el segundo, que sería el sistema reflex. En este caso, emisor y receptor están en el mismo aparato. El haz luminoso que lanza emisor va dirigido a una pantalla situada frente a él o a la distancia conveniente, provocando el retorno del haz por medio de un elemento reflector que está montado sobre dicha pantalla. Y el tercer sistema sería el sistema de proximidad. Solo está indicado cuando se trata de realizar instalaciones para alcances cortos. Emisor y receptor van incorporados en la misma caja. El haz es emitido, que en este es un infrarrojo, llega al receptor valiéndose de la distancia relativamente corta, e incluyen un ajuste de sensibilidad para impedir que cualquier objeto del entorno pueda alterar el normal funcionamiento de este sistema. Y el cuarto sistema sería sistema reflex polarizado. Cuando los objetos que hay que detectar son brillantes, de manera que en lugar de cortar la luz reflejan la luz, es preciso utilizar un sistema reflex polarizado, un detector equipado con dos filtros polarizados opuestos. Y el quinto sistema es sistema de proximidad con borrado del plano posterior. Como estamos viendo aquí, pues ya estamos viendo los últimos dos sistemas de los detectores fotoeléctricos. Y el quinto sistema es este. Es este de borrado de plano posterior. Están equipados con un potenciómetro de regulación de alcance que permite ajustar la zona de detección y evitar la detección de los objetos existentes en un plano posterior. Y con lo que seguimos con el siguiente tema, de unos que pues esta exposición es uno de los temas de relés. En el concepto de relés se incluyen aparatos que cumplen funciones muy diferentes, tales como realizar una labor de protección, combinar o establecer secuencias dentro del funcionamiento de los equipos, etc. Existe gran diversidad de tipos desde el punto de vista de su forma constructiva. Bueno, y la constitución de un relé industrial Electriman es el siguiente. Su principio de funcionamiento es idéntico al de los contactores, aunque es más pequeño. La construcción del circuito magnético, igual que en aquellos, también va en la función de la naturaleza de la corriente de alimentación. Es decir, si es alterna o continua, el funcionamiento del contacto de un relé puede ser de las siguientes dos formas: instantáneo o temporizado. El instantáneo es cuando la bobina recibe tensión, cambia inmediatamente de posición en el momento en que la bobina deja de recibir tensión. La vuelta a la posición de reposo es instantánea y el temporizador es al trabajo o al reposo.
Y pues el siguiente tema que veríamos es el principio de funcionamiento de un relé temporizado. Los contactos de los relés temporizados se abren o cierran una vez transcurrido un tiempo desde que se le aplica o corta tensión en su bobina, es decir, desde el cambio de estado, el tipo de temporización a la conexión o trabajo o a la desconexión depende de la misión a realizar dentro del circuito. Y después tenemos también relé temporizado a la conexión del trabajo, el cual es el siguiente. Recibe, pues en pocas palabras, recibe una tensión en su bobina, cambia la posición de sus contactos tras un tiempo determinado. Sin embargo, una vez que ha cesado dicha tensión, la vuelta a la posición de reposo se realiza de manera instantánea. Y luego pues tenemos el siguiente, un relé temporizador neumático. Puede estar constituido por diferentes contactos dependiendo del tipo y del fabricante. Contactos normalmente cerrados o normalmente abiertos, contactos instantáneos, etc. La regulación del tiempo puede ajustarse por medio de un tornillo que lleva en el frontal. Uno, al igual que en los tipos, al igual que en los anteriores tipos, existen relés neumáticos temporizados a la conexión y temporizados al reposo. Y esto es una de las tres características que tiene. Se activa el relé. Al cerrarse el circuito magnético, comprime el resorte A y la membrana. El aire de la cámara B se expulsa a la cámara C por el orificio D, que se abre brevemente. El contacto bascula instantáneamente. Y pues la segunda característica es comienza a contar el tiempo. Al abrirse el circuito magnético de control, el resorte A repela la membrana y crea una depresión en la cámara B. El aire de la cámara C vuelve a la cámara B a través de un filtro de metal sintetizado. Y el 3 es fin de la temporización. Al finalizar el tiempo regulado, el contacto bascula y vuelve a su posición inicial. Y luego el siguiente que tenemos aquí es el temporizador eléctrico. La instalación de temporizadores electrónicos se ha impuesto dentro de los equipos automatismos utilizando un circuito electrónico de pequeño consumo. Se obtiene de un contador programable. Además de que tiene relojes de horarios. Los relés que hemos citado son adecuados cuando los tiempos no superan varios minutos. El problema se planteó ante la necesidad de disponer de tiempos de actuación superiores que los anteriores relés no cubrían. Se soluciona con la aparición de relojes de horarios. Es decir, relés temporizados mediante asíncrono que pueden determinar tiempos desde segundos hasta horas. Y el siguiente que tenemos es relés de intensidad o relés de intensidad o relés térmicos. Pues estos pueden emplearse tanto en corrientes alternas como en corrientes cerradas y su funcionamiento tiene efecto cuando el valor de la intensidad que recorre el circuito está por encima de la intensidad nominal de la máquina. Que estos tienen, por ejemplo, como, pues sí, pues tres tipos de características, los cuales son tripolares, que pueden utilizarse en corriente trifásica, bifásica y monofásica. De los diferenciales, esto detecta un desequilibrio entre fases o un fallo de corte de alguna de ellas, como cuando ocurre cuando se funde un fusible y un motor trifásico permanece funcionando en dos fases. Y el principio de un relé de intensidad o térmico, el principio del funcionamiento de un relé como este de intensidad se basa en la curvatura que experimenta una lámina bimetálica como consecuencia el calentamiento. El relé de intensidad térmico trifásico es el siguiente. Un relé de intensidad térmico trifásico está compuesto de tres láminas, una por fase, conectadas en serie con ellas, constituidas cada una por dos metales con coeficientes de dilatación diferentes, soldados entre sí. Y aquí pues como podemos ver, una imagen pues tiene todas las características que nos dice pues la presentación o la fuente donde sacamos todo esto de los relés.
Y también tenemos un relé térmico diferencial. El relé térmico diferencial es un aparato encargado de realizar la parada de un equipo cuando detecta que un valor de las intensidades que recorre cada una de las láminas bimetálicas que acompañan sus contactos no son iguales entre sí por alguna circunstancia. Lo que hace más o menos, bueno, su función es que hace la parada de un equipo cuando detecta que las láminas bimetálicas no son iguales entre sí por alguna circunstancia. Además, la diferencia del valor de las intensidades se conoce como desequilibrio de fases. La rapidez a la hora de efectuar el disparo depende del valor de dicha diferencia. Así será más rápido más rápido cuanto mayor sea dicha diferencia. Este tipo de relé no está indicado para circuitos trifásicos que tienen que alimentar receptores monofásicos. Además, los equipos provistos de estos relés deben estar protegidos con fusibles que actúen en caso de cortocircuitos. Y bueno, pues esta ya sería toda la presentación de mi submódulo y de mi submódulo de la clase de mi maestro Gilberto. Que, que esto es un, pues sí, como su nombre lo dice, son aparatos de mando, regulación y control y relés. Pues es todo lo que tratamos de abarcar en el tema en la exposición, que estuvo un poco prolongada, pero es lo que tratamos de abarcar. Muchas gracias por su atención y ya es todo.